Muy bien, pues empezamos la grabación de esta primera sesión que se corresponde con el primer tema de la asignatura. Ya que compruebe si efectivamente se está grabando. Que, bueno, pues lleva como título, pues eso, una introducción a los sistemas empotrados distribuidos, ¿no? Estas transparencias están elaboradas conjuntamente con Luis Almeida. Luis Almeida es un profesor que en el momento en que hicimos esta colaboración estaba en la Universidad de Aveiro, en Portugal. Hoy en día está en la Universidad de Porto, en portugués Porto, para nosotros Porto, que, bueno, que hay que decir que, bueno, es una universidad muy relevante en Portugal, pero por otro lado Luis Almeida es una persona de referencia en todo lo que es el mundo de las comunicaciones empotradas, lo que se llama las redes en tiempo real. Tiene una dilatada experiencia y tiene un montón de publicaciones en este área. Y entonces también es un profesor habitual de este tipo de cosas. Entonces hicimos esta colaboración con material que él tenía. Yo hice esta segunda versión de las transparencias y eso es lo que os presento entonces en el día de hoy. Empezamos entonces con lo que sería el objetivo, ¿no? El objetivo de la presentación, que sería pues introducir este concepto de lo que serían los sistemas empotrados distribuidos. Y también discutir cuál sería el papel que de alguna forma realizaría el subsistema de comunicaciones en este tipo de sistemas, ¿no? En ese sentido, vamos a identificar cuáles son los problemas principales que hay que tener presente cuando se diseña un sistema empotrado distribuido y vamos a presentar toda una serie de características relacionadas con las comunicaciones que están especialmente adaptadas a lo que son las aplicaciones de control, ¿no? Es decir, qué aspecto en las comunicaciones va a ser diferente de lo que sería una red de datos, un protocolo que se puede utilizar en una red de datos, para adaptarse a las necesidades concretas de lo que se llaman las aplicaciones de control, ¿vale? Y un poco lo que ya habíamos estado comentando en la sesión anterior, se supone que la audiencia pues tiene una cierta familiaridad con los conceptos básicos de las comunicaciones, las redes de comunicación, aunque sea de datos, ¿vale? Entonces nosotros aquí aterrizaremos en los aspectos más relacionados con la automatización. Por supuesto, me podéis interrumpir en cualquier momento. Lo podéis hacer a través del chat o lo podéis hacer con audio, como os venga mejor, para que os aclare cualquier cosa que pueda haber quedado poco clara. Continuamos entonces con lo que sería la estructura de la presentación. La estructura de la presentación va a empezar con una descripción sobre los sistemas empotrados distribuidos. Luego hablaremos, como decíamos, sobre el papel que tiene el subsistema de comunicaciones en esos sistemas empotrados distribuidos. Y finalmente hablaremos de este tercer aspecto importante, que es cómo son estas redes especialmente adaptadas a las aplicaciones de control. Empezamos entonces por este primer punto, hablar de sistemas empotrados distribuidos. En concreto vamos a hablar de cómo se ha pasado desde la centralización a la distribución, ¿vale? Y con todas las implicaciones que eso tiene. Muy bien, pues los sistemas empotrados centralizados son sistemas que se utilizan en aplicaciones de control. Aplicaciones de control, nosotros en esta asignatura la palabra control y la palabra automatización las emplearemos básicamente como sinónimos, aunque podéis encontrarlas en la literatura con significados ligeramente distintos. Cuando hablamos de control o de automatización nos referimos a eso, a de alguna forma actuar sobre un sistema típicamente físico que queremos, pues, de alguna forma gobernar utilizando un sistema, llamamos sistema de control, que típicamente hoy en día va a ser un computador. Muy bien, entonces vamos a tener un controlador. Ese controlador puede ser, en la práctica, hoy en día con mucha frecuencia, un computador, pero también en muchas aplicaciones de control, un PLC. Un PLC son las siglas de Programmable Logic Controller, controlador lógico programable. Y es un dispositivo que fue inventado, digamos, en paralelo con los ordenadores y fue utilizado en el ámbito de la automatización mucho antes de que se emplearan directamente ordenadores o que utilizaran directamente, vamos a decir, procesadores, ¿vale? Entonces,
es lo que podéis ver también en la literatura denominado como autómata programable. Autómata programable. Los que habéis hecho industriales sabéis muy bien lo que es esto, porque es uno de los puntos fuertes de vuestros estudios, ¿no? Hablar sobre autómatas programables, lo habéis hecho en bastante profundidad en una o varias asignaturas. Y para los que no habéis hecho nada de automatización o no habéis visto nunca autómatas programables, yo os diría que, sobre todo los que tenéis una formación más informática, pero en general todos vosotros, por lo que me habéis contado, podéis entender esto, a lo que más se parecería sería una máquina de estados finitos, ¿vale? Una máquina de estados finitos, pero ya veremos cuando lleguemos a este tema que no es exactamente lo mismo, que a veces es un poquito engañoso pensar en este tipo de sistemas como simplemente máquinas de estados finitos, son algo un poco diferente. Y por decirlo, por daros una nota un poco cultural a los que no sepáis nada de este tema, bueno, este tipo de dispositivos fueron inventados por ingenieros electrónicos y fueron inventados pues, para resolver los primeros problemas de automatización, ¿vale? Es decir, son dispositivos inventados pues, para ser capaces de leer información de algunos sensores, tomar ciertas decisiones y enviar esas decisiones a algunos actuadores. Por supuesto, actuadores, para el que no haya oído nunca la palabra, pues es el dispositivo, es digamos, el otro lado del sensor. Si el sensor está para recibir información, el actuador está para convertir las órdenes que genera el sistema de control, el controlador en este caso, en acciones concretas sobre el sistema bajo control, ¿vale? Pues aquí tenemos el sistema bajo control, que típicamente, ya digo, es un sistema físico y luego tiene una serie de sensores y una serie de actuadores que están metidos en el sistema. Por ejemplo, esto podría ser una habitación, de tal manera que el sensor, uno de los sensores podría ser un sensor de temperatura, ¿vale? Pues bien, ese sensor de temperatura envía la información de la temperatura que ha leído hasta este controlador, que ya digo, puede ser un ordenador o un PLC, y luego este controlador pues, simplemente envía de vuelta a unos actuadores algo que hacer, ¿no? Esos actuadores, por ejemplo, pueden ser unas válvulas que abren o cierran el paso de agua caliente pues, a una calefacción, ¿no? Puede ser un fan coil o puede ser un radiador o lo que sea, ¿vale? Entonces, pues el objetivo del controlador puede ser, por ejemplo, mantener la temperatura de esta habitación a un valor constante, ¿vale? O cosas, por supuesto, más sofisticadas o que necesiten una respuesta todavía más rápido, o puede ser control de motores. En un sistema de fabricación, pues mantener un controlador a una velocidad constante, ¿vale? O coordinar las acciones de varios motores para poder, desde diferentes digamos, estaciones en el sistema bajo control, pues acabar de hacer una tarea para pasar a otra tarea, pues a través de la coordinación entre varios motores que mueven diferentes partes móviles, ¿no? El control de motores va a tener unos requisitos de respuesta más estrictos, porque vamos a tener que responder mucho más rápido para poder hacer ese control con la precisión necesaria. Muy bien, ese sistema bajo control a veces recibe el nombre de planta, ¿vale? Es un sistema, como digo, físico, de ahí que hoy en día se habla a menudo de sistemas ciberfísicos, ¿eh? Los famosos Cyber Physical Systems, que es un término que ha venido un poco a sustituir el término sistema empotrado, pero sobre todo cuando estamos pensando en sistemas un poco más sofisticados, ¿no? Porque un sistema empotrado puede ser algo tan sencillo, como digo, como el controlador de una lavadora, ¿vale? Sí, está controlando el bombo de la lavadora, está controlando la entrada de detergente, está controlando un montón de cosas. Muy bien, a partir de unos sensores que le informan de ya he acabado de hacer esto o ahora la temperatura es esta otra o lo que sea. En el caso de los sistemas ciberfísicos normalmente se piensa en sistemas de mayor complejidad, con unos requisitos de respuesta en tiempo real más estrictos, a lo mejor con algunos canales de comunicación, con internet por en medio. Más o menos es en los casos en los cuales se tiende a utilizar más el término de sistemas ciberfísicos. Muy bien, entonces este sistema bajo control, esta planta, pues necesita que se realice las acciones por parte del controlador en un tiempo determinado, en un tiempo de respuesta determinado.
¿vale? Estos conceptos ya los definiremos con más precisión más adelante, lo que es el tiempo de respuesta y todas estas cuestiones. ¿Por qué? Pues porque si no llego a tiempo, pues no le sirve para nada, ¿no? Si yo quiero mantener la temperatura de la habitación a 20 grados y este controlador tardará 3 horas desde que me ha enviado la temperatura en reaccionar, pues para cuando yo reaccione la temperatura ya no está a 20 grados, está a 15, ¿no? Entonces yo voy a tener ahí un control muy malo, porque voy a estar a 20 grados, voy a ir bajando, para cuando reaccione ya estoy a 15, vuelvo a volver a subir, voy a decir así, y esto es todo menos un control adecuado para la temperatura de una habitación, que quieres que más o menos se mantenga pues en torno a un valor, a lo mejor oscilando un poquito, pero cuanto menos oscile mejor, ¿vale? Pues eso es en esta aplicación tan sencilla que sería control de temperatura, pues cuanto más en una aplicación más sofisticada y que necesita una respuesta más rápida, que si no llega a tiempo, pues puede causar directamente un accidente, ¿vale? Muy bien, por lo tanto, el controlador tiene que ser de tiempo real, tiene que tener respuesta en tiempo real. Y eso es lo que quiere decir tiempo real. Ojo, porque hablaremos más de esto más adelante. Es una idea equivocada, bastante extendida. El término tiempo real quiere decir ir rápido, ¿vale? En el mundo, digamos, normalmente, en el mundo normal, pues utilizamos el término en tiempo real para referirnos a rápido, ¿no? En tiempo real quiere decir respetando las restricciones temporales. Si yo tengo que responder en un segundo, pues en tiempo real quiere decir que tengo un plazo de un segundo para responder. Si tengo que responder en un nanosegundo o en un microsegundo, pues eso también es tiempo real. O sea que tiempo real no quiere decir rápido, quiere decir cumpliendo los plazos, dando garantías para que los plazos necesarios para que todo funcione bien se cumplan. Esa es la idea de tiempo real, ¿vale? Muy bien. Y en este esquema tenemos una arquitectura centralizada. Tenemos un único controlador, de tal manera que todos los sensores y todos los actuadores están conectados a ese controlador, ¿vale? Sí, tenemos una pregunta. Venga, ¿cómo se verifican dichos sistemas? ¿Qué tipo de test se usa para verificar que un software es de tiempo real? Muy bien. Vamos a ver. Lo primero de todo no es tanto qué tipo de... Vamos por partes. Un sistema es de tiempo real cuando... Se puede decir que un sistema es de tiempo real cuando tiene que ser de tiempo real. ¿Me explico? Es decir, que tiene requisitos de tiempo real. Y luego ya lo que tú estás diciendo, lo que yo interpreto, es cómo verifico que realmente lo es decir, que realmente cumple esos plazos temporales. Muy bien. Entonces, lo primero de todo es que no se hace cualquier cosa y luego se comprueba, ¿vale? Sino que hay técnicas específicas de diseño de esos sistemas. De tal manera que tú ya diseñas para garantizar que eso va a ser así, ¿vale? Con lo cual el test tiene menor relevancia desde ese punto de vista porque tú ya haces el diseño de una cierta manera. Entonces, luego en el mundo del test, propiamente dicho, ¿vale? Hay, digamos, dos grandes corrientes. La corriente que tiene que ver con hacer un test, vamos a decirlo así, de verificación formal, un test en el cual tú te aseguras de que en ningún caso eso va a dejar de funcionar en el tiempo que tiene que funcionar. Eso, como digo, tiene que ver con métodos formales. Típicamente eso querrá decir que vamos a utilizar algún tipo de modelado del sistema. Sabéis que al modelar abstraemos, sabéis que al abstraer eliminamos algunas características que a lo mejor luego resulta que eran más importantes de lo que nos creíamos, ¿vale? Luego la otra corriente es la más, digamos, experimental, que pienso que es en lo que tú estabas pensando cuando has hecho la pregunta, ¿no? Y entonces esa que es más de tipo experimental, pues pasaría, pues, como te puedes imaginar, por baterías de test, literalmente, es decir, de someter al sistema a un estrés durante un montón de horas para comprobar que en ningún momento se pierde uno de estos plazos temporales, ¿vale? Pero tengo que decir que esta última técnica, que está muy extendida en la industria, siempre debería verse como una técnica complementaria de la otra. Es decir, tú cuando haces un sistema de tiempo real, como cualquier otro sistema crítico, no te conformas con hacer test durante mucho rato, ¿vale? Sino que previamente has hecho toda una serie de cosas en la fase de diseño y has hecho una serie de comprobaciones a nivel formal, incluso matemático,
para, digamos, ya estar bastante tranquilo de que la cosa va por buen camino. ¿He contestado a tu pregunta, Miguel Ángel? Al nivel que estamos ahora, ¿eh? De hecho, nosotros vamos a hacer un análisis de planificabilidad de una red en concreto y veremos en ese caso concreto cómo se comprueba que se responde en tiempo real. ¿Vale? Muy bien, entonces, como decía, esta arquitectura es centralizada, ¿no? Y a nosotros ahora nos puede parecer una cosa muy tosca, ¿no? Porque a nadie se le escapa que cuando tengan muchos sensores y muchos actuadores, esto va a ser un tochaco, ¿no? Voy a tener aquí un pedazo controlador con sobre todo un montón de entradas y un montón de salidas. Y eso, en principio, suena como raro, ¿no? Bueno, pues tengo que deciros, sí, un momento, María Elena, ahora contesto tu pregunta. Tengo que deciros esta, esta idea de la centralización duró mucho tiempo. Básicamente duró durante todo el tiempo en el cual no se podía hacer otra cosa porque no se sabía hacer otra cosa. Entonces, hay fábricas, plantas de fabricación que se han diseñado en la historia, ¿vale? Directamente con todo centralizado. Entonces nos encontramos con configuraciones esas típicas de la sala de control, ¿vale? Cuando veis una sala de control en una fábrica, que típicamente estaba puesta en alto, con ventanales que daban a toda la planta, ese tipo de instalaciones típicamente eran centralizadas. Todos los sensores llegaban hasta la sala de control y todos los actuadores salían de la sala de control, ¿vale? Y si había un ordenador o algún dispositivo que realizaba el control, estaba allí, ¿de acuerdo? O sea, que es una cosa que ha tenido un cierto recorrido, ¿vale? Porque en principio es sencillo, todo al mismo punto y ya está. Venga, María Elena, ahora contesto a tu pregunta. Decías, este tiempo real entiendo que comprende toda la secuencia, tanto de detección como de actuación. No, efectivamente. Muy bien, María Elena. Esto quiere decir que yo, desde el momento en que muestreo hasta el momento en que actúo, tengo lo que se llama un deadline en inglés, ¿vale? Un deadline, una línea de muerte, ¿vale? Un término muy gráfico que no tenemos en castellano. En castellano lo llamaríamos un plazo, en catalán un termini, ¿vale? Un plazo temporal, un máximo tiempo de reacción, desde el momento en que muestro hasta el momento en que actúo. Y luego tenemos a Joan que pregunta, en una situación en la que el controlador, un segundo porque tengo un problema para leer las dos cosas al mismo tiempo, ajusto mis ventanas, venga. En una situación en que el controlador pueda fallar o se estropea, ¿hay algún protocolo de emergencia para seguir funcionando? Vale. Joan, me gusta que haga usted esta pregunta porque me demuestra que le interesa la tolerancia a fallos, que es el tema al que me dedico. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿vale? Y de eso hablaremos más adelante. Vaya, si me sacas esta pregunta ahora, puedo tirarme el resto de la hora hablando del tema. Entonces, si te parece, lo dejamos para cuando aterricemos en el tema correspondiente, que ya digo, no me extenderé demasiado allí, pero por lo menos sí que daré algunas ideas que podrían contestar. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más por parte de los demás? Bueno, entonces estamos en este momento en un esquema centralizado, que ya digo, históricamente tuvo su peso y su relevancia, como todo lo demás, ¿vale? Hasta que no sabes hacerlo de otra manera, pues lo haces de esta manera. ¿Y qué pasa? Bueno, pues lo que pasa es que en algunas aplicaciones este cableado empieza a ser un problema, porque claro, ya os he puesto un caso un poco extremo, ¿no? Una fábrica entera en la cual todos los cables de los sensores van a una sala de control. Y ahí hay un controlador y todos los cables de los actuadores salen de allí y van a los diferentes actuadores. Obviamente esto, en el caso de un edificio o de una fábrica, estamos hablando de algo que va a ser muy costoso, ¿vale? De algo que va a ser muy costoso. El cableado es costoso, además genera otros problemas, ¿vale? Pero es costoso. El cobre es costoso, sabéis que durante la crisis, después de la crisis del 2008, hubo un montón de robos de cobre. Hoy en día ya no se habla, yo no sé si los hay o no lo hay, pero había mafias enteras que se dedicaban a desmontar cableado, incluso cableado de líneas de ferrocarril. ¿Por qué? Pues porque el cableado es de cobre, el cobre es caro, se vende bien, ¿vale? Entonces, en los edificios, las fábricas era costoso. Y en los coches, otro ámbito donde se empezó a utilizar esto de forma masiva, era muy pesado. Y al ser pesado, te provocaba el problema de que luego el coche te consumía mucha gasolina. Pesaba un huevo el coche, además, pero es que además luego consumía un montón de gasolina, ¿vale? Esto fue algo que ocurrió en los años 80, ¿vale? Esto ocurrió en los años 80. Y de hecho,
el CAN, el bus CAN, viene de aquí. Viene de aquí. En los años 80, en los coches, se habían metido ya un montón de electrónica, pero las comunicaciones eran de este estilo, punto a punto, del controlador directamente al sensor y a los actuadores, ¿vale? Y los fabricantes se encontraron con que eso era un grave problema desde el punto de vista práctico. Aquí hemos dicho que es más pesado, pero es que además ellos tenían problemas de diseño de los chasis. El chasis del vehículo había que diseñarlo con mucho cuidado, dejando sitio entre las puertas, alrededor de los cristales, etcétera, etcétera, para que pudieran pasar todos los mazos de cables que había, ¿vale? Y en esa época entonces se plantean diseñar sistemas alternativos, ¿vale? Y se inventan el CAN. Bosch es una empresa que, entre otras cosas, tiene una sección de automoción muy potente, inventa el bus CAN para resolver este problema. Hablaremos de él. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tanto en un ámbito como en el otro se proponen soluciones descentralizadas. Ojo, descentralizadas, ¿eh? No he utilizado el término distribuido todavía, ¿eh? Estamos hablando de descentralizadas. Muy bien, tenemos una pregunta, Luis. Ahora me explico por qué el Buscan requiere pocos cables, efectivamente, porque era el objetivo. El objetivo era reducir el cableado a saco. De hecho, la automoción ha estado tan interesada en reducir el cableado que después del CAN todavía han venido otros buses que hoy en día se emplean para las aplicaciones menos exigentes, como puede ser el LIN, que directamente utilizan un cable y utilizan el chasis como referencia de tierra, ¿vale? O sea que el poco cableado es un interés enorme siempre en la industria y en particular en la industria de la automoción. Muy bien, pues entonces tenemos aquí este sistema autocontrol, bajo control, perdón, el controlador. Seguimos teniendo un único controlador, ¿vale? Pero ahora tenemos un esquema descentralizado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las comunicaciones entre el controlador y los sensores y actuadores ya no son punto a punto, sino que empleamos un canal de comunicación compartido para poder hacer esta comunicación, ¿vale? De tal manera que en un momento determinado, pues es el sensor el que me envía un mensaje. Claro, ya veis que esto va a ser más complicado, porque aquí hay mensajes por el medio, ¿no? Al controlador, perfecto, el controlador entonces envía otro mensaje a uno o a varios actuadores y así sucesivamente. Entonces, línea de comunicación compartida, ¿vale? Y esto es, en este esquema que hemos puesto aquí, una topología de bus, vieja conocida de todos vosotros, porque es lo primero que se planteó en el interior de los ordenadores para conectar el procesador con la memoria, para conectar el procesador con otras cosas. Línea de comunicación. Bueno, entonces, en este tipo de sistemas, el cableado definitivamente es más barato y definitivamente es más sencillo, lo cual también es una, digamos, una ventaja muy importante. Los que venís del mundo de la automatización, sabéis que cuando tenemos esquemas que no utilizan este tipo de comunicación, tenemos unos mazos de cable bastante importantes. Los que habéis hecho la asignatura, perdón, los que habéis hecho la carrera de industriales aquí, habéis hecho prácticas con las estaciones de automatización que hay en el laboratorio donde está el brazo robot, y sabéis bien, os habréis fijado, que de los autómatas programables salen verdaderos mazos de cable, cada uno de ellos con su corona de plástico para indicar un código para que el tío que ha tenido que hacer el cableado, que se ha perdido ahí unas cuantas horas de su vida, pues sepa qué tiene que conectar a cada sitio, ¿vale? Aquí es mucho más fácil, un único cable, ¿vale? En consecuencia, bueno, tenemos otras ventajas, como por ejemplo que añadir otro sensor o otro actuador es mucho más fácil, lo cuelgas del cable, ¿vale? Por decirlo así burdamente. Luego, nada es tan fácil, pero bueno, básicamente es mucho más fácil que antes, ¿vale? Muy bien. ¿Qué pasa entonces? Que la cosa no es tan sencilla, ¿vale? Es que en realidad, para compartir este medio de comunicación, para tener este medio de comunicación compartido, necesitamos algún tipo de una cosa nueva que hasta ahora no habíamos visto, que es el controlador de comunicaciones. Controlador de comunicaciones, ¿vale? Y es un dispositivo que hay que añadir aquí para que implemente un protocolo que sea capaz de entenderse con los demás. Básicamente, este protocolo, en términos de lo que hemos dicho, es algo que tiene que ser capaz de generar los mensajes. Es decir, que aquí tenemos un controlador de comunicaciones
que tiene que generar los mensajes que van a ir al controlador y que tiene que ser capaz de recibir los mensajes que vengan del controlador. Y por supuesto, el controlador ahora también tiene que tener lo mismo, un controlador de comunicaciones, un dispositivo que sea capaz de realizar lo mismo que hace este de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, por lo tanto, en realidad las cosas no son tan bonitas como esto, sino que ahora hay una inteligencia extra, un coste extra, circuitería extra, bla, bla, bla. Muy bien, pero claro, eso también nos abre posibilidades por el hecho de que ahora tenemos un controlador. Me voy un momento al anterior, por el hecho de que ahora yo tengo un controlador en cada uno de estos, yo ahora puedo cambiar ligeramente el planteamiento y decir, bueno, pues entonces lo que voy a hacer es, voy a tener múltiples nodos, ¿no? Parece el concepto de nodo, ¿no? Voy a tener múltiples nodos, estos nodos, cada uno de ellos puede ser al mismo tiempo controlador y al mismo tiempo puede ser controlador de comunicaciones, ¿vale? De tal manera que los sensores y actuadores pueden ir conectados directamente a estos nodos. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que a veces los sensores y los actuadores que tienen que gobernar determinada acción están todos en el mismo sitio, mejor dicho, conectados al mismo nodo, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues nada, que la información sigue viniendo directamente por un cable dedicado al nodo y va directamente desde el nodo por un cable dedicado al actuador, ¿vale? Entonces hago un control local, ¿de acuerdo? Y a veces alguna información que viene de un sensor en realidad tiene que ser procesada por otro controlador o tiene que ir a otro actuador, el resultado del control tiene que ir a otro actuador, entonces sí que voy a necesitar realizar comunicación entre estos nodos. Y entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Esto es un sistema distribuido de control, porque hay controladores, múltiples controladores que se coordinan entre sí para realizar una gran tarea de control que puede implicar algunas pequeñas tareas de tipo local que se resuelven en un único nodo y algunas tareas más complejas de tipo global o de tipo múltiple que pueden afectar a todos o a alguno de los nodos. ¿De acuerdo? Y esto hoy en día es el paradigma más habitual en sistemas de control, ¿vale? Industrial y fuera de la industria. Factorías, fábricas, edificios, vehículos, etc. Hoy en día los coches hacen esto. Tienen múltiples nodos. Cada uno de los nodos típicamente resuelve algún tipo de problemas y estos nodos luego están conectados entre sí y colaboran para hacer otras cosas, ¿vale? Los coches, por supuesto en los aviones, por supuesto en los ferrocarriles, por supuesto en cualquier otro vehículo de mayor tamaño que un automóvil, digamos, de los que nosotros utilizamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no decís nada, yo entiendo que no, ¿eh? También es verdad que esto, como comentaremos más adelante, es una mierda de sistema de seguridad, porque si yo digo, si no me decís nada, entiendo que no hay problemas, no es nada robusto, porque si todos vosotros hubierais decidido iros a tomar algo, juntos incluso, yo no lo sabría, ¿vale? Entonces, es un error hacer sistemas seguros utilizando esta técnica, hay que garantizar una cierta respuesta cada cierto tiempo. Pero bueno, todo esto era simplemente para deciros que confiamos en la fiabilidad de la red que estamos empleando y que si no me decís nada interpreto que efectivamente estáis. Perfecto, gracias María Elena. Tenemos a Luis que dice, ¿dónde está la inteligencia? Vale, ¿a qué inteligencia te refieres? Porque claro, el término inteligencia es uno de los términos más abusados hoy en día en el mundo de la ingeniería. Entonces me gustaría saber a qué inteligencia estás pensando. Julián, Sí, sí, me por favor. refiero a que, claro, si hay que controlar un sistema, cada nodo pues tomará decisiones locales, Muy pero bien. luego tendrá que haber no sé, un algoritmo, un supervisor, Muy no bien. sé, ¿A ti te algo está preocupando que algo? nos... Bueno, Luis, tú has visto rápidamente uno de los mayores problemas de los sistemas distribuidos, que es ponerse de acuerdo. ¿Vale? Y Sí, efectivamente. Entonces, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso durante el curso. Por supuesto, es uno de los temas estrella, ¿no? Hablar de esa cuestión, pero tú ya has visto ese problema del que vamos a hablar. De hecho, vamos a comentarlo a continuación y hablaremos mucho más de él en lo tal.
por contestar instantáneamente con algo, simplemente te diría que efectivamente algunas decisiones pues, no necesitan una coordinación porque son locales y las que necesitan coordinación pues es un problema que hay que resolver, ¿vale? Y entonces, como ya ocurre en redes, podrá ser resuelto a través de un nodo que será el jefe, master slave, o podrá ser resuelto de una manera estrictamente distribuida, que es, como sabéis, mucho más complejo, ¿vale? Muy bien, pues continuamos entonces, si os parece, y pasamos entonces a la definición y a las ventajas de este tipo de sistemas empotrados distribuidos, ¿vale? Muy bien. Para empezar, vamos a ver esta definición, una definición un poco, digamos, más precisa de lo que sería un sistema empotrado distribuido, nos hablaría de esto. Múltiples ordenadores interconectados por una red que comparten un estado común, ¿vale? Que cooperan para conseguir un objetivo común, ¿vale? Esto es una, digamos, transcripción bastante aproximada de lo que propone este autor en este paper del 93. Los años 90, los principios de los 90, son unos años en los cuales se plantean este tipo de problemas y hay un montón de publicaciones en la época intentando resolver, aclarar todo este tipo de sistemas empotrados distribuidos. Estaban empezando a ser importantes a partir de ese momento, ¿vale? Entonces, fijaros que estas definiciones, para los que seáis informáticos, los que venís de TIC, por ejemplo, que habéis visto sistemas distribuidos, al fin y al cabo, Internet se puede ver como un sistema distribuido, en realidad estas definiciones os sonarán mucho a lo que ya habéis hecho en informática, y es que en realidad comparten una problemática muy similar. Lo que pasa es que en esta asignatura ponemos más el foco en los sensores y los actuadores, como también hace IoT, ¿vale? Pero en informática, pues es lo mismo. ¿Qué es un sistema distribuido? Pues esta aplicación esta definición se puede aplicar perfectamente a lo que es un sistema distribuido en informática, ¿vale? Perfecto. De hecho, proviene un poco de ese mundo, ¿no? Entonces, fijaros que aquí hay una palabra fundamental, unas palabras fundamentales. Primero, que comparten un estado común. Y esto tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Lluís. Es que ven el mundo de una manera similar, porque es que si no ven el mundo de una manera similar, ¿cómo se van a poner de acuerdo? ¿Vale? Y en segundo lugar, ya todavía más, cooperan para conseguir un objetivo común. Es decir, no es que cada uno hace su control local y a toma por saco y de vez en cuando se envían un mensajito diciendo buenos días. Es que esos mensajitos que se envían se emplean para conseguir alguna cosa común que no se podría conseguir si no fuera gracias a esa coordinación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos habla de un sistema fuertemente integrado, un sistema distribuido, ¿vale? Entonces vamos con algunas definiciones notables que están a cargo de Leslie Lamport. Leslie Lamport es un tío que seguramente todos conocéis indirectamente, ¿vale? Porque es el autor del LaTeX. Muchos de vosotros habéis utilizado el LaTeX, LaTeX, alguna gente lo llama, pero en principio debería llamarse LaTeX, porque el inventor lo llamó TeX, por lo tanto, esto es el LaTeX. Leslie Lamport es el inventor del LaTeX, o el desarrollador del LaTeX, que básicamente es pues, un conjunto de macros montadas sobre TeX para poder simplificar un poco el uso de ese tipo de procesadores de textos a gente que no quisiera meterse en todos los detalles de la programación. Muy bien. Pero además, Leslie Lamport es uno de los investigadores más relevantes en este ámbito del que os hablaba antes de la investigación en los nuevos sistemas empotrados distribuidos que se hizo en los años 90. Y tiene un montón de papers muy relevantes, muy famosos en aquella época porque fue de los primeros que planteó algunos problemas que luego han sido ampliamente investigados. Estas dos definiciones, un poco por venir de él, son las siguientes. La primera es que un sistema es distribuido si el retardo de transmisión de los mensajes en este sistema no es despreciable comparado con el tiempo que pasa entre los eventos en un proceso, en un single process, en un proceso único dentro de un ordenador. ¿Vale? Por lo tanto, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de que, claro, al tener que enviar mensajes
entre los diferentes nodos del sistema pasa bastante más tiempo que con los eventos que ocurren dentro del sistema. Bueno, luego veremos las implicaciones que tiene esto, pero básicamente quiere decir que comunicarme entre nodos tarda más tiempo, tarda bastante más tiempo que comunicarme dentro de un nodo. Dentro de un nodo, entre un proceso y otro, escribo en memoria, leo de memoria en la misma variable y me he comunicado súper rápido, por así decirlo. En cambio, como me tenga que comunicar con un proceso que está en otro nodo, pues me puedo sentar, ¿no? Porque ahí hay que generar un mensaje, hay que enviarlo por una red, tiene que llegar al otro lado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay una diferencia en escala temporal muy importante entre los dos tipos de comunicación. La comunicación dentro de la máquina, la comunicación dentro del nodo y la comunicación a otro. Y luego la segunda definición es que un sistema distribuido es aquel que te impide trabajar debido a la avería de una máquina de la que nunca has oído hablar. Bueno, esto claramente es un chiste, ¿vale? Pero un chiste interesante, porque también nos permite ilustrar cuál era la situación en el momento en que Leslie Lamport hizo esta afirmación, ¿no? En aquel momento se empezaban a montar las redes de comunicación de datos dentro de los campus universitarios y él trabajaba en uno, ¿vale? Y ahí la topología que se empleaba era ¿cuál? ¿A alguien se le ocurre cuál era la topología que se empleaba en aquel momento? ¿Nadie? ¿Hola? ¿Hay alguien? Centralizada, casi que sería mejor que lo que tenían. Estrella, sois muy jóvenes. Los de la estrella sois muy jóvenes. Anillo, vamos. Bueno, anillo podría ser. ¿Esto qué es? Esto es un bus, ¿de acuerdo? Efectivamente, las primeras redes Ethernet eran de tipo bus. Ethernet está diseñado para bus. Por eso tiene ese mecanismo de acceso al medio. Porque interpreta que en cualquier momento el medio podría estar ocupado, espera que esté libre, intenta meterse y si hay una colisión, tira para atrás y vuelve a intentar, ¿no? O suena a todos, ¿no? Bueno, pues estaba eso, efectivamente, muy bien, tiene la loja. Entonces eso estaba pensado para el bus, ¿vale? Ethernet estaba pensado para el bus. ¿Qué pasa con un bus? Bueno, pues que cuando cascaba una máquina, típicamente se dedicaba a enviar porquería por el bus. Y como el bus es una línea de comunicación compartida, todos los demás no se podían comunicar. ¿Vale? Las primeras redes Ethernet que se montaron en la UIB eran de estas características. Entonces, él por eso hace este chiste, ¿vale? Que es un sistema distribuido a cualquier tal. Pero fijaros que aquí no hace ningún tipo de hincapié en el hecho de la interconexión. ¿Yo por qué pongo estas dos definiciones? Porque de alguna forma Lamport, con su brillantez, que la tenía, apunta a los dos problemas principales que aparecen cuando tenemos sistemas empotrados distribuidos o en general sistemas distribuidos. Ya os digo que todas estas cuestiones son genéricas, se pueden aplicar también a sistemas que no sean de control, que sean simplemente de cómputo, ¿vale? Sistemas, digamos, sistemas informáticos distribuidos, ¿vale? Dos problemas diferentes. Uno tiene que ver con el retardo de las redes. Al meter una red por en medio, tenemos unos retardos importantes que habrá que de alguna forma gestionar, que habrá que de alguna forma resolver. Y en segundo lugar, tenemos un problema de que el sistema es más vulnerable. Habrá que hacer cosas para que no se nos vaya todo a tomar bien simplemente porque una de las máquinas se ha estropeado. ¿De acuerdo? Entonces, nos quedamos con esta idea. Estas dos definiciones son una primera llamada de atención a que aquí va a haber problemas que resolver. Yo siempre digo que los sistemas distribuidos son un regalo envenenado, ¿vale? En un momento determinado dijimos, los sistemas distribuidos, qué guay, mira, resolvemos esto y esto y esto. Y cuando se empezaron a rascar dijeron, sí, pero ahora tenemos este y este y este y este problemas que antes, con un sistema centralizado, no teníamos, ¿vale? Muy bien, entonces hablemos de cuáles son las ventajas de la distribución. Ya hemos visto que vamos a tener problemas, ¿no? Pero hablemos de cuáles son las ventajas que habitualmente se le atribuyen a la distribución. Y ahora me doy cuenta que son las 7:26 y interpreto que todos tenéis clase ahora, ¿verdad? O por lo menos alguno de vosotros tiene clase. ¿Sí? ¿Correcto? Vale, muy bien. Pues entonces vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarlo en esta transparencia porque entiendo que vosotros
necesitáis unos minutillos para por lo menos respirar y cambiar de página de asignatura para entrar en el siguiente Collaborate. Pues nada, lo dejamos aquí entonces. Continuamos a partir de esta referencia 10 y continuamos el viernes que viene, a la misma hora, a las 5:30, si no voy equivocado. Y si voy equivocado, yo miraré el horario y estaré a la hora que toque. ¿Vale? No os enredo más y nos vemos el próximo día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a vosotros.